Siguiendo con los tutoriales dedicados a las formas normales de las curvas cónicas, explicaremos en este tutorial el concepto de forma normal de una elipse y veremos su aplicación como una alternativa al análisis de elipses inclinadas. Posteriormente, subiremos el último video de esta serie dedicada a las hipérbolas. Forma normal de una elipse. Es bueno recordar que una ecuación de segundo grado completa mostrada en pantalla es candidata a representar una elipse, incluyendo el caso de elipses degeneradas, que son dos casos solamente, punto o conjunto vacío. Sí, solo sí, b cuadrado menos 4ac es negativo. La forma normal de la ecuación de una elipse tiene la estructura que se muestra en pantalla, en donde los coeficientes alfa, beta, delta, epsilon, psi y mu son constantes a ser determinadas mediante el método de los coeficientes indeterminados de acuerdo con la siguiente expresión. O sea, igualamos la forma normal a la expresión original. Esto se traduce en resolver el siguiente sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Para resolverlo, lo vamos a hacer por partes. En primer lugar, vamos a resolver las ecuaciones 1, 2 y 3. Luego, las ecuaciones 4 y 5. Y al final, la ecuación 6. De tal manera que para las primeras tres ecuaciones debemos notar que beta está elevada al cuadrado y da origen a dos raíces. Tomaremos una de ellas. En caso particular hemos tomado la que se muestra en pantalla. Tenemos el valor de alfa y el valor de epsilon. Introducidos estos valores en las ecuaciones 4 y 5 y resolviendo para delta y psi, se obtiene el resultado que se muestra en pantalla. Y finalmente, sustituyendo los valores adecuados en la ecuación 6, se obtiene finalmente el valor de la constante mu. El cuadro que estamos mostrando en pantalla nos muestra todos los casos posibles dependiendo de los coeficientes alfa, epsilon y mu. De tal manera que es interesante tener esto pendiente, puesto que lo vamos a usar en próximos ejemplos. Vamos a obtener las formas normales de las ecuaciones que estamos mostrando en pantalla. En el primer caso, pues verificamos previamente que se cumple la condición de elipse o grupo de elipse. B al cuadrado menos 4ac resultó ser negativo y por lo tanto se cumple la condición. Utilizando las fórmulas que hemos establecido previamente, obtenemos las constantes de la forma normal. Es así como beta toma el valor 1, alfa el valor 2, epsilon el valor 3, delta y psi los valores menos 7 y menos 2, mu el valor menos 5.
En definitiva, la forma normal asociada se muestra en pantalla. Observe que alfa es positivo, epsilon es positivo y mu es negativo, lo cual quiere decir que la gráfica de la ecuación original es una elipse inclinada. En el ejemplo 2 vamos a obtener todos los elementos de esta elipse. Para el segundo caso, observamos que también se cumple la condición de la elipse y vamos a calcular pues los elementos de la forma normal tal y como se efectuó en el ejemplo 1. En este caso, alfa es positivo, epsilon positivo y mu positivo, lo cual implica que la representación gráfica de la ecuación dada es una elipse degenerada. En este caso, resulta ser el conjunto vacío. Bajo el supuesto de que la forma normal corresponda a una elipse no degenerada, se tiene lo siguiente. 1. X más beta más y más delta igual a 0. Y beta x menos y más y igual a 0 son las ecuaciones de los ejes de la elipse. En estos momentos no podemos determinar cuál de ellos va a ser el eje mayor y cuál el eje menor. La resolución del sistema de ecuaciones formada por los ejes representa las coordenadas del centro de la elipse. Ahora, la intersección de cada eje con la elipse da origen a los vértices, de tal manera que el primer eje con la elipse da origen a dos vértices producto del término cuadrático. El otro eje con la elipse da origen a otros dos ejes. Y en total, como todos sabemos, tenemos 4 vértices. Y hemos llamado pues a V sub 1 y V sub 2 los vértices correspondientes al primer sistema, U sub 1 y U sub 2 al segundo sistema. Ahora, una vez obtenido estos vértices, es fácil ver cuál es el eje mayor y cuál es el eje menor. Para ello determinamos la distancia entre los vértices, entre B1 y B2 y 1 y U2. Y si la distancia entre B1 y B2 es mayor que la de U1 a U2, el eje asociado con V, que es X más beta I más delta, es el eje mayor. Y el otro, pues, pasaría a ser el eje menor. En caso contrario, pues, que no se dé la desigualdad en este sentido, se permutan los roles. Ahora, si por coincidencia las dos distancias son iguales, se tiene el caso particular de una circunferencia. Vamos a ver ahora cómo se obtienen los elementos básicos de la elipse representada por la ecuación del ejemplo 1. Recordemos que en ese ejemplo la forma normal adquirió la expresión que estamos mostrando en pantalla. Las coordenadas del centro bastará resolver el sistema formado por los ejes, dándonos 9 medios, 5 medios. Los vértices V sub 1 y V sub 2 se obtienen
eh, resolviendo el sistema de ecuaciones que se muestra en pantalla y da origen a este par de puntos. Igualmente, la obtención de los vértices u sub 1 y u sub 2 se obtienen resolviendo el sistema que se muestra en pantalla, dando origen a u sub 1 y u sub 2. La distancia entre v sub 1 y v sub 2, restamos las componentes de dichos puntos y resulta ser raíz de 10 sobre 3. Y la distancia entre u sub 1 y u sub 2 de forma análoga es raíz de 5. Como la distancia entre u sub 1 y u sub 2 es mayor que la distancia entre v sub 1 y v sub 2, se tiene que el eje mayor es el que está asociado con los puntos U y el eje menor el que está relacionado con los puntos V. Usando pues el excelente programa GeoGebra, obtenemos la ecuación, la gráfica del hélice, el eje mayor, el eje menor y los 4 vértices, además del centro. Ahora bien, en la descripción del video vamos a dejar 2 links para descargar el archivo forma normal elipse.nb, que constituye un cuaderno de Wolfram Matemática con los comandos que les permitirá directamente el análisis de elipses, simplemente introduciendo los coeficientes de la ecuación de segundo grado completa. Vamos ahora a entrar a dicho programa para resolver los problemas planteados en el ejemplo 3 que a continuación mostramos. Es interesante que pausen el video y tomen nota de las ecuaciones del ejemplo 3 para observar sus coeficientes y poder usar con mayor facilidad el programa Wolfram Matemática. Estamos ahora accediendo al programa Wolfram y vamos ahora a donde dice nuevo documento, opciones de cuaderno, maximizamos la ventana, vamos al menú principal, ventana, ampliación 300 para que se observen con claridad los comandos. Y ahora vamos a abrir el cuaderno que se descargó de los links que se mostraron. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos pues el cuaderno. Entonces, la explicación inicial, este comando como siempre es para borrar todos los posibles elementos que se encuentren ocultos en la memoria. Es un comando para abrir y dejar un espacio en la solución. Y aquí tenemos unas ecuaciones que se habían hecho anteriormente. Vamos a borrarla. Y vamos ahora primero a darle a este comando. Situamos acá y hacemos mayúscula Enter. Y ya está. Nos vamos acá y copiamos los coeficientes de la ecuación que vamos a analizar, que va a ser la primera. En el orden, coeficiente de x cuadrado, coeficiente de x por y, coeficiente en y cuadrado, coeficiente en x, coeficiente en y, término independiente. Así las cosas, escribimos para la ecuación 1, 5, menos 2, 5, menos 40, menos 16,
105. Una vez que hemos verificado que estos son los coeficientes, fíjense que deben ser 6 y estar de acuerdo al orden preestablecido. Nos paramos acá, al lado del punto y coma, y pulsamos las teclas mayúscula Enter. Y aquí ya tenemos, ya directamente al final, el resultado. Tenemos el centro, tenemos el eje mayor, el eje menor, las ecuaciones obviamente, los vértices que se encuentran en el eje mayor y los vértices que se encuentran en el eje menor. De tal manera que con estos elementos se podrá hacer un trazado de la elipse inclinada. Vamos ahora a resolver el ejemplo, el ejercicio número 2 del ejemplo 3. Pulsamos control inicio para ir al principio. No nos olvidemos de que esto es lo primero que hacemos para eliminar posibles valores anteriores. Shift Enter. Borramos estos coeficientes y colocamos los coeficientes del ejemplo, que son 10, menos 8, 10, menos 8, 20, 12. Y una vez que hemos verificado que esos son los coeficientes, pulsamos mayúscula Enter. Y aquí nos aparece que es una elipse degenerada correspondiente al conjunto vacío. Para finalizar, vamos a introducir los datos de la tercera ecuación. Control inicio. Aquí pulsamos mayúscula Enter. Y ahora modificamos los coeficientes, que van a ser en este caso 6, 4,6, 4, 12,6. Y una vez que se han introducido los coeficientes, mayúscula Enter. Y nos aparece que es una elipse degenerada correspondiente al caso de un punto. Y el punto es el 0, menos 1, que coincidía con una elipse imaginaria, con el centro de una elipse imaginaria que no existe. Bueno, espero que con este video tutorial y con el uso del programa Wolfram Matemática se nos haya hecho muy fácil la tarea de representar y examinar aquellas cónicas inclinadas que correspondan a una elipse. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.